Señora Presidente de la Asamblea General, señores legisladores, señores ministros, señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señor expresidente Julio María Sanguinetti, autoridades militares, autoridades de los distintos partidos políticos de nuestro país, especialmente agradecer a las autoridades de los partidos políticos de la oposición que hoy aquí están presentes. Este quizá para nosotros sea un ritual común, un ritual cotidiano, pero créanme que no lo es. Todos los que de alguna manera tenemos contacto con el extranjero sabemos que nuestra democracia, que suena como una palabra muy amplia, muy grande, pero que se construye de pequeños ejemplos y acciones, tiene en esta una acción diferencial. Y por eso hemos querido todos los 2 de marzo venir presencialmente a esta casa. Lo podríamos hacer con esos mamotretos que alguno muy interesado leerá y mandar un mensaje, pero nos gusta venir acá, mirarnos a los ojos, como nos cruzamos en cualquier parte del país, y rendir cuentas. Al fin y al cabo, aquí están los representantes del pueblo. Venimos a relatar lo que hicimos y también lo que pensamos hacer. Porque en estos tiempos de incertidumbre mundial es fundamental generar confianza, generar certezas. ¿Y cómo se genera la confianza y la certidumbre? Bueno, cumpliendo los compromisos. Cumpliendo los compromisos que en nuestro caso básicamente están enunciados en un compromiso de 5 partidos políticos llamado Compromiso por el País. Y además esa confianza o esa certidumbre se amojona en la capacidad que tenga un gobernante de transmitir lo que va a pasar. Mejor dicho, de transmitir lo que va a hacer, lo que pretende hacer y cómo lo pretende hacer. Y eso es lo que hoy voy a tratar de conversar con ustedes en estos minutos. De estos 3 años de gobierno que han pasado, 2 de ellos estuvimos bajo emergencia sanitaria. Y todos los uruguayos, todos los habitantes de nuestro país, conjuntamente con el gobierno, pudimos atravesar ese momento muy difícil haciendo uso de nuestra libertad de manera responsable. Pero ojo, la pandemia no fue obstáculo para que el gobierno llevara adelante nuestro plan que habíamos planificado. Es cierto que nuestro foco de atención estuvo fundamentalmente allí. Pero a pesar de esa profunda crisis mundial que nunca usamos ni vamos a usar de excusa, hoy nuestro país, por suerte, y me imagino que todos estaremos contentos por ello, demuestra una recuperación. Tenemos un crecimiento económico superior al 5%. Nos hemos ganado el reconocimiento internacional gracias al desempeño de nuestras finanzas. Tenemos el menor riesgo país de toda América del Sur. En el año 2022 hubo un récord de personas que dejaron de estar en la informalidad, récord de proyectos de inversiones al amparo de la COMAP, récord de exportaciones, bajó la tasa de desempleo llegando aún a registros menores que los del fin del año 2019. Y por eso que, como superamos esas dificultades y estamos creciendo, tenemos razones para creer en las oportunidades que tiene nuestro país por delante. El 27 de marzo del año pasado fuimos todos parte de una instancia democrática más, el referéndum contra la ley de urgente consideración.
Una ley que fue, como siempre dijimos, pensada porque recibíamos insumos a lo largo y ancho del país y para los uruguayos. Una ley justa, que justamente tiene su base en los reclamos populares. Y además, por si fuera poco, es una ley plena de garantías. Una ley, y ustedes lo saben mejor que yo, que tuvo un larguísimo proceso de análisis y un proceso de discusión. Se recibieron aquí entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados más de 190 delegaciones. Hoy han pasado más de 2 años y 7 meses de vigencia y lejos, por suerte, lejos quedaron atrás los relatos de los perjuicios que generaría. Más bien redundó en beneficios para la gente. Ya ha quedado atrás, por suerte, las amenazas de abuso policial, del desalojo exprés, de la privatización de la educación, del daño a las empresas públicas, y podríamos seguir. Y como decía, ha generado beneficios. Días atrás nos enterábamos todos de un nuevo récord. Que uno le pone número, pero estamos hablando de vida, estamos hablando de corazones. 151 niños adoptados en el año 2022. Generamos una dirección específica para atender un flagelo de parte de nuestros compatriotas, como aquellas personas que viven en asentamientos. La ley marcó un respeto a los uruguayos con la regla fiscal. Y algo que parece menor, pero era un reclamo muchas veces, era y es que el trabajador pueda disfrutar y ejercer libremente su derecho tanto al trabajo como al paro, sin que uno restringiera al otro. Por si fuera poco, esa ley fue puntapié inicial de 2 reformas impostergables. La reforma de la Seguridad Social, que está aquí en discusión en esta casa, y la transformación educativa. Hoy, señoras y señores, estamos fortaleciendo los cimientos de nuestro país, pensando mucho más allá que en este quinquenio, porque la asunción fue trabajar con responsabilidad del Uruguay de hoy, pero dejando políticas claras o continuando políticas claras que marquen el camino del futuro de nuestro país. Y si hablamos de futuro y pensar en él, es hablar de educación. Es hablar de la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. No quiero hablar de estadísticas porque todos las conocemos. Y todos, de alguna manera, los que estamos acá, nuestros partidos políticos, hemos enunciado la necesidad de la reforma en la educación. Nosotros nos hemos comprometido a dejar de lado los discursos y pasar realmente a la acción. Y quiero destacar la participación de docentes que tomaron las experiencias exitosas, muchas de ellas en nuestro país, o la gran mayoría en nuestro país, y por supuesto las sugerencias técnicas. Se elaboró una nueva forma de enseñar que tiene que estar adecuada a los tiempos que corren. Todos sabemos que el problema está de los dos lados. Lo que se enseña, que muchas veces está alejado de la realidad, y por otro lado, que los niños, los adolescentes y los jóvenes y sus familias no creen, no ven en la educación una herramienta de superación. Y por eso tenemos que salir de la zona de confort. Yo sé que cuesta. Todos de alguna manera tenemos algo de conservador porque viene de conservar. Pero si de tanto conservar ya no solo se conserva, sino que nos atrasamos, es obligación salir de la zona de confort. Y Uruguay ya ha demostrado que se puede, porque eso es lo más lindo de todo. Recordemos lo que sucedió con la educación durante la pandemia. Recordemos el esfuerzo de
de la comunidad educativa, de la familia y el acompañamiento de las decisiones del gobierno de la educación y del Poder Ejecutivo. Y los resultados son indiscutibles. Esto no son opiniones, son resultados. Fuimos quienes menos perdimos días de clase, básicamente gracias a la tecnología y la utilización del Ceibal. Fuimos los primeros en volver a la presencialidad. Fuimos los que tuvimos menos rezagos educativos. Empezamos entonces a concretar una transformación curricular basada en competencias. Empezamos a decir, y esto hacíamos mucho hincapié en campaña electoral, en fortalecer los centros educativos, y esto se hace profundizando los equipos de supervisión, de dirección, realizando concursos, cursos a directores y llamando a inspectores. Empezamos a reducir la desigualdad interna que tiene el sistema educativo, extendiendo el tiempo completo y el tiempo extendido a los centros educativos de todo el país. Vamos a multiplicar los centros María Espínola. Pasamos de 12 a 29 y si todo sale bien vamos a terminar el 2023 con 43 de estos centros cuyas bondades ya conocemos. Elaboramos un marco curricular nacional estableciendo 10 competencias generales. Se estableció el nuevo Plan de Educación Básica Integrada de a 3 a los 15 años. Se aprobaron nuevos programas y un nuevo reglamento de evaluación. La transformación educativa se propone algo que reclamábamos al gobierno anterior y que sé que también puede ser un proceso traumático para algunos, pero es la permanencia de los docentes de manera efectiva durante 3 años en un centro educativo. Sabemos que la rotación del docente no solo le genera inseguridades, sino que pierde tiempo, sino que además no genera ese vínculo estrecho con los alumnos que es tan necesario. Se continuó cumpliendo con la oferta de tiempo completo, llegando a 390 escuelas y jardines. Durante el 2022 se aumentó y profesionalizó el sistema de alimentación escolar y se extendió ese beneficio a los liceos y a los UTU. Hoy hay 35.000 docentes que se están formando a través del Ceibal y ya han terminado su formación 19.000. No puedo hacer otra cosa que reconocer hoy aquí ante ustedes el enorme esfuerzo, dedicación y compromiso de la mayoría de los docentes de nuestro país. Durante el 2022 trabajamos para saldar una deuda histórica que teníamos con los docentes y por eso a partir de este año se reconocerá el título universitario en un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP. Al mismo tiempo, en un proceso de trabajo en conjunto, el Ministerio de Economía, la ANEP, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, se inició la recuperación salarial para docentes y funcionarios. Se terminaron las desigualdades históricas para funcionarios y docentes. Finalmente, señoras y señores, después de tantas veces enunciada durante tantos años, la transformación educativa está en marcha. En materia laboral, a casi 3 años de haber decretado la emergencia sanitaria, nuestro país se ha recuperado notoriamente. La tasa de desempleo es menor a la que había incluso antes de la pandemia. De nuevo, cifras. En el 2019 había 158.294 desempleados y en el 2022 141.326. 17.000 hombres y mujeres que hoy ya no están desempleados. El número de trabajadores del seguro de paro disminuyó. Tuvimos un aumento enorme durante el 2020 y el 2021. El promedio del 2022 fue de 46.000.
mientras que en el 2021 superaba ese promedio de los 61.000. La tasa de informalidad, esto es un dato, no sé si muy curioso porque en algunos otros países del mundo pasó, pero en el 2019 era del 25%, hoy es del 21%. La respuesta que es que los uruguayos, los trabajadores uruguayos, sintieron que estando cerca de la ley, cerca de las normativas, estaban más amparados en un momento tan frágil como fue la pandemia. En otros países, la curva empezó a crecer nuevamente. No ha sucedido lo mismo hasta el momento, según estoy informado, de vuelta a la informalidad. En el Senado, aquí en esta casa, se está tratando la reglamentación del artículo 57 de la Constitución, que es la personería jurídica de las organizaciones sindicales. Yo creo que eso va a generar un funcionamiento mucho más garantista. El año pasado alcanzamos un convenio con el sector público que está firmado para la recuperación del poder adquisitivo. Y este año será fundamental en la recuperación del salario para el sector privado. No quiero dejar pasar por alto la creación en el año 2022 de cerca de 40.000 puestos de trabajo. Para que se haga una idea, el total de personas empleadas a fin del 2022 supera en 30.000 las del año 2019. Todos sabemos que el trabajador de hoy, de alguna manera, más tarde o más temprano, lo va a dejar de hacer, y una de las certezas que necesita es su jubilación. Y hace años que todos los partidos políticos y toda la sociedad civil hablan de la urgencia en reformar el sistema previsional. Necesitamos un sistema más justo y solidario. Y entre otras cosas, y esto es vital, que responda al futuro con la menor cantidad de complicaciones. Estamos atravesando un proceso de envejecimiento de nuestra sociedad y además, por suerte, se vive más y se vive mejor. Como contracara de eso, lamentablemente, hay menos nacimientos. Somos conscientes, le voy a cambiar el tono, somos conscientes que la automatización, la rotación de los puestos de trabajo durante la vida laboral, las nuevas formas de contratación y los trabajadores por cuenta propia aumentarán. Uruguay ya está transitando estos cambios y es necesario que las leyes acompañen esta dinámica actual. Todos de alguna manera han tenido la oportunidad de opinar, criticar y aportar en un proceso que ha sido extenso e intenso, que terminó en un proyecto de ley que tiene media sanción. Después de todo el trabajo, podemos hacer algunas afirmaciones. Primero, que es una reforma progresiva. El proceso de transición de un régimen al otro es de 20 años. Según me dicen los más veteranos, la última vez fue de 9 meses, la transición. Es una reforma inclusiva, porque no deja ninguna familia por fuera y hace hincapié en aquellas familias que tengan hijos con discapacidad severa, computando años adicionales. Es una reforma que da libertad de trabajo. Aquí veo a algún legislador y algunos que otros que ya no están, que insistentemente, viendo lo que pasa en el mundo y en nuestro país, entendían y entendemos que debe existir la posibilidad de aquella persona que se jubila de volver de alguna manera al ámbito laboral.
De hecho, no nos hagamos trampas al solitario, existen. Hacen changas, pero no están de alguna manera sujetos a la ley. Es una reforma solidaria porque el 100% de los mayores de 70 años accederán a un ingreso mínimo, garantizado en forma gradual. También es justa y solidaria porque cada peso aportado va a contar. Hoy todos sabemos que si no se llega a un mínimo, ese dinero desaparece, se pierde, quedan en las arcas del Estado. Por eso estamos convencidos de que esta reforma, que es una de las que salió de la comisión de creación, esa tuvo transformaciones en la coalición y tuvo transformaciones en el Parlamento, es una reforma necesaria y urgente. Con respecto a la seguridad ciudadana, sigue siendo un tema importante en la vida de los uruguayos. Si bien los registros durante nuestro gobierno han mejorado sensiblemente, queda mucho por hacer. No los quiero aburrir con cifras, pero es bueno decirlas para no dejar los conceptos sobrevolando. Los hurtos, comparados con el 2019, descendieron un 18%. Las rapiñas, un 23,5%. Las denuncias de abigeato, un 40%. Todo relativo y comparado con el 2019. Se sigue fortaleciendo el combate al narcotráfico. El año pasado se hicieron 1.652 allanamientos y se tapiaron 64 bocas de pasta base. Se incautaron 828 kilos de cannabis, 623 kilos de pasta base y 4.500 kilos de cocaína. Debemos aceptar que el delito de homicidio ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y más le tenemos que dedicar. Sin perjuicio de eso, estamos un 2,8% más bajo que el año 2019. Detrás de estas cifras hay un trabajo profesional, un trabajo técnico, una mejora en la infraestructura, un cambio en el despliegue territorial y hay una mejora en las condiciones laborales de los policías. El año pasado se crearon 650 cargos que van a ser llenados en este 2023. Se inauguraron 16 dependencias y se reinauguraron o ampliaron 15. Pando, Juanicó, Peralta, Paso de las Carretas, Perseverano, Cuchilla del Perdido, Colonia 18 de Julio, Tropezón, además de haberse inaugurado 3 comisarías especializadas en violencia doméstica y de género en Toledo, Aiguá y Bella Unión. Se hizo un esfuerzo en aumentar la cobertura del área videovigilada, llegando a 8.800 cámaras. Un ejemplo emblemático fue o es el del barrio Peñarol, donde para atender esa problemática delicada se instalaron 168 cámaras. No he visto aquí al comisionado parlamentario, seguramente esté, pero se ha trabajado fuertemente en atender a la población carcelaria. Estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme en reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de rehabilitación. Se construyeron 753 nuevas plazas. Se inició la construcción o remodelación de 913 y se trabajó en proyectos para otras 2.500 plazas para las personas privadas de libertad. Se inauguró la unidad de privado de libertad número 26 en Tacuarembó. Se está construyendo una nueva cárcel en Artigas. Se está realizando el proyecto de cárcel de 33. Se inició el proceso para 3 nuevas unidades con 460 plazas, cada una en el Penal de Libertad. Y además, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas,
Se asignaron recursos para una nueva unidad en Punta Rieles con capacidad para 800 reclusos. Hablábamos de las mejoras en las condiciones del personal policial. El año pasado, el Ministerio del Interior, con la Unión de Sindicatos Policiales, acordó el aumento de un 11,4% del sueldo mínimo de los policías ejecutivos y se privilegió el aumento a aquellos de salarios más bajos. Permítame hacer un reconocimiento en estos días tan complejos que han tenido de trabajo la Dirección Nacional de Bomberos, a todos y cada uno de los agentes de nuestro país que día a día están luchando denodadamente para apagar los incendios que están arreciando todo nuestro país. Hemos avanzado también en materia de defensa nacional, cumpliendo los compromisos asumidos en su momento. Ya en la pandemia, las Fuerzas Armadas estuvieron en la primera línea de acción, controlaron nuestras fronteras en todos los aspectos, en los sanitarios y en los migratorios, teniendo como prioridad un rol social en la defensa de la salud de los uruguayos. En ese rol social también estuvieron trabajando conjuntamente con el MIDES en el Plan Invierno y Frío Polar. Al igual que en la policía, en la rendición de cuentas pasada, se hizo un esfuerzo por mejorar los salarios del personal militar. Abarcó desde el soldado de primera hasta el grado de capitán, además de una partida por nocturnidad para aquellos efectivos que realizan guardia de prevención. Se incorporó material, embarcaciones, carros blindados, piezas de artillería, y estamos por concretar aquel viejo compromiso de las patrullas oceánicas tan necesarias para nuestra realidad costera. Desde el año 2020, las Fuerzas Armadas han intervenido en 180 situaciones de apariencia delictiva: contrabando, abigeato, incautación de drogas y armas, además de haber evitado el ingreso irregular de 3.640 personas al país. Es competencia del Ministerio de Defensa también la aviación, y hace poco tiempo inauguramos el aeropuerto de Carmelo, con una inversión de cerca de $10 millones, a los cuales le seguirán otros 5 en los tiempos venideros, según se votó aquí en el Parlamento. En lo que hace a la vivienda, y discúlpeme si me olvido algún legislador, pero el senador Botana, el senador Camí, el senador Coutinho y legisladores varios de Cabildo Abierto han presentado iniciativas con respecto a los deudores del Banco Hipotecario. Quien habla tiene... ¿Me olvidé de alguien? Bien. Quien habla asumió un compromiso durante la campaña electoral con este tema. Y es cierto, cuando algunos deudores me cruzan por ahí y me dicen que todavía no hemos aportado la solución. Y es cierto que ha pasado el tiempo. Y mi respuesta es, serena y tranquilamente, que el paso del tiempo solo ha sido para tener una mejor solución y una solución que sea más abarcativa. En las próximas semanas vamos a tener noticias formales al respecto. En marzo del 2020, aquí mismo anunciamos que la vivienda popular tendría prioridad en nuestra gestión y que una de nuestras mayores preocupaciones eran y son las personas que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a una vivienda. En mayo se lanzó el Plan Avanzar, destinando una inversión de $480 millones, siendo la mayor inversión que cualquier administración haya hecho antes en políticas dirigidas a los asentamientos. Este plan va a dar solución
a 15.000 hogares y cerca de 50.000 personas. Y no saludé a los intendentes, que sé que están por acá. Les voy a pagar el asado que les prometí. Porque hoy hay obras anticipadas en Paysandú, Cerro Largo, Tacuarembó, Florida, y de diciembre comenzaron en Flores, Río Negro, Rivera y Maldonado. Y esto es posible gracias al trabajo de los intendentes, al trabajo del Ministerio de Vivienda, de la ANB, de MEVIR y el apoyo de la Presidencia de la República. Durante el 2022, MEVIR ejecutó 40 planes y además realizó 80 obras de infraestructura comunitaria y productiva. La ley de vivienda promovida, que modificamos, o mejor dicho, derogamos 2 decretos cuando asumimos el gobierno, uno el 2014 y otro el 2017, tuvo el año pasado 3.579 viviendas nuevas. Se lanzó el programa Sueños en Obra, que tiene una ilusión y una vocación descentralizadora. Hoy tenemos 37 proyectos ingresados que suponen 1.800 viviendas y cuando uno ve el mapa es en distintos departamentos del país donde quizá otras ofertas no habían llegado. Y en correlación de esto, tenemos la mayor cantidad de empleados en la construcción desde el año 2014 y ha ido en ascenso. Por otro lado, el MIDES ha continuado la profundización de sus políticas orientadas a una mejor presencia en los sectores más vulnerables. Y también, y es una cosa fundamental, el impulso hacia la autonomía de las personas. Como lo anunciamos el año pasado, se amplió la cobertura a la primera infancia y al 1 de diciembre del año pasado se atendieron 63.395 niños en 560 proyectos. Se realizaron 10 aperturas de centros CAIF y una casa comunitaria. Y se encuentran próximos al inicio uno en el barrio sur de Montevideo, uno en Mercedes y un espacio para estudiantes en Florida. Y hay 16 llamados que próximamente se van a hacer. El MIDES pidió un refuerzo económico de 415 millones de pesos que irán directamente al INDA, que se utilizarán en el nuevo Plan de Alimentación Territorial. Por segundo año consecutivo, en el 2022, el Plan Invierno tuvo mayor oferta que demanda. Muchos de ustedes se acordarán, en la época del COVID, la preocupación que muchos teníamos cuando un brote surgía en un establecimiento de adultos mayores. Y atrás de eso vino el reconocimiento de que muchos de ellos funcionaban de manera irregular. Bueno, se ha procedido en ese intento de regularización. Para que se hagan una idea, en marzo del 2020 había 19 regularizados, hoy hay 147. Logramos conjuntamente con la UTE y el MIDES 1.097 conexiones de personas que no tenían acceso a luz eléctrica. Hay 140.000 hogares que se beneficiaron con una tarifa con descuentos entre el 80 y el 90%. Se aumentó el 50% en recargas de garrafas o supergas, accediendo a este beneficio 135.000 personas. Para niños de 0 a 6 años reforzamos un 70% de las asignaciones familiares del Plan de Equidad. Inauguramos la ciudad universitaria Jorge Larrañaga. Miren, yo valoro mucho algo que decía al principio del capítulo del MIDES, que son las oportunidades de superación.
que obviamente no todos las pueden alcanzar, pero hay que estar ahí para sugerirlas, para promocionarlas, para que estén al alcance. Y quiero mencionar tres. El primero es el programa Accesos, que era un programa que tiene otro nombre, se cambió la configuración y además casi que se duplicó los ingresos que recibían los beneficiarios, de 11.000 a 19.000 pesos. La DINALI, que ahora está bajo el MIDES, ha alcanzado su máximo histórico de registro de oportunidades laborales en simultáneo. Casi 400 exreclusos están beneficiándose o se beneficiaron al mismo tiempo de esa oportunidad laboral. Y algo que ha pasado por abajo del radar, pero para mí es de las cosas más importantes de impulso de oportunidades, es la eliminación del tope de ingresos para mantener las asignaciones familiares del Plan de Equidad y poder al mismo tiempo trabajar. ¿Cuántas veces escuchamos gente que nos decía, si empiezo a trabajar me quedo sin la asignación? 20.000 hogares se han beneficiado hasta el momento de este tope. El calor del Estado y al mismo tiempo el esfuerzo personal. Un tema de enorme sensibilidad que hace tiempo que nos preocupa es la salud mental y realizamos acciones concretas. ACE, por ejemplo, creó vacantes de licenciados en psicología especializados en el uso problemático de sustancias. Se llegaron a cubrir 2.894 horas mensuales. La línea de apoyo emocional, que con la vicepresidente trabajamos mucho este tema, que es atendida por psicólogos las 24 horas, los 365 del año, duplicó la atención del 2021 al 2022, llegando a 82.000 llamadas. Desde el INJU se lanzó la campaña Ni Silencio ni Tabú, buscando la concientización y la prevención del suicidio. Al mismo tiempo, el Uruguay siguió avanzando en salud. Sostuvimos la vacunación con la red de vacunatorios en todo el país y comenzamos a vacunar a los niños. Tuve que ir a buscar la fecha, porque algo que parece tan lejano, creo que del mes de abril del año pasado. Incorporamos una cantidad de nuevos medicamentos de alto costo. Por ejemplo, se incluyó el medicamento que frena el avance de la atrofia muscular espinal. Decretamos acceso gratuito a los implantes mamarios y a estudios de mujeres mastectomizadas. Se habilitó el IMAI cardiológico de Tacuarembó. El año pasado dijimos que íbamos a poner foco en remodelaciones que precisaban nuestros hospitales. Y así lo hicimos en el Pasteur, en el Piñeiro del Campo, en el Pereira y en el Hospital Español. ACE también tiene la obsesión de descentralizar los CTI. Todos nosotros fuimos partícipes, observadores del número de camas que se fueron agregando durante la pandemia. Pero ahora hemos agregado este año 42 más y en el 2023 se proyectan 18 más en Artigas, Mercedes, Melo y Rocha. Se entregaron 37 ambulancias y permítame hacer de memoria la de San Antonio, departamento de Canelones, que creo que hace más de 20 años que los vecinos reclamaban por eso. La inversión en medicamentos con respecto al 2019 aumentó un 51%. Y un viejo compromiso de muchos partidos políticos es el Hospital del Cerro.
El año pasado se iniciaron las obras, porque hay que tener presente cuándo, cuál es y dónde está la población que se atiende mayoritariamente en salud pública en Montevideo. Y en vez de tener que trasladarse al centro acá de Montevideo, lo lógico era lo que se está haciendo. Y se prevé que para agosto esté inaugurando el hospital. Lo mismo para el ex hospital del... Lo mismo que para el ex hospital del Filtro, cuya inauguración se prevé para octubre. En materia de medio ambiente, se va a destinar una cifra importante en el cierre de vertederos en todo el país, cerca de 16 millones de dólares. Y el Uruguay ha sido partícipe y creador de un bono verde. Es el único en su especie. Hay similares. Y esto yo lo quiero decir con mucho orgullo. No sé si está aquí Adrián Peña. Yo veía las reuniones entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, reuniones que naturalmente tenían una tensión. El Ministerio de Economía y el de Ambiente de un lado, que eran lo que exigían, uno para cuidar el medio ambiente y otro para cobrar el tema de los bonos, para que fueran más eficaces y eficientes, y después los Ministerios de la Producción. Bueno, Uruguay llegó en conjunto, además de presentar una agenda de cambio climático, a presentar este bono que, dicho sea de paso, tuvo un éxito muy importante en el universo de la inversión. Y en materia sanitaria, Uruguay también gozará de una mejor calidad de vida. Tenemos un plan muy ambicioso de saneamiento. Esta primera etapa, en la cual se destinarán 284 millones de dólares, va a llegar a 61 localidades del interior del país. Tomás Gomenzoro, Bichadero, Quebracho, Aiguano, Berlín, San Bautista, Nueva Albesia, y podríamos seguir enumerándolas. Con una inversión de más de 200 millones de dólares, se va a realizar la obra más grande de los últimos 150 años en infraestructura de agua potable. El proyecto Arasatí ya fue aprobado y se está iniciando el proceso de licitación. El año 2022 también fue un récord en inversión en infraestructura vial, llegando casi a los 900 millones de dólares. Y les voy a decir que si todo sale como previsto, al fin de estos 5 años de gobierno se habrá realizado la mayor inversión en la historia en rutas y puentes. Quienes recorren el país habrán visto una y otra vez la intervención en obra pública. Se beneficiarán y ya se están beneficiando la 1, la 3, la 5, la 6, la 8, la 9, la 14, la 15, la 20 y todas las que ustedes conocen de diferentes pagos del país. Y otro dato no menor es la construcción de puentes. Teníamos previsto entre construcción y refacción 159. Y hoy el Ministerio de Transporte nos informa que va a haber intervención y construcción sobre más de 227. En lo que hace a las energías renovables, nuestro país tiene un camino recorrido que lo sitúa en un lugar de privilegio en el mundo. Políticas nacionales que no son nuevas, que tienen su anclaje en algún texto legal que quizá en su momento nos tuvieron en distintos lugares, pero que todos de alguna manera hemos aportado a la realidad que hoy tenemos. Y hoy estamos ingresando en la segunda transición energética. Y en este proceso se inicia la descarbonización, lo que significa eliminar progresivamente la producción de energía en base a combustibles fósiles.
Hemos comenzado a trabajar en la movilidad sostenible. Estamos fomentando la importación de vehículos eléctricos e incorporando también unidades en el transporte público. Uruguay está en condiciones hoy de producir hidrógeno verde y transformarlo en un nuevo producto de exportación. Según los análisis técnicos, esto podría generar más de 30.000 puestos de trabajo y para el 2040 exportar cerca de 2.100 millones de dólares. Pero vamos a no irnos tan lejos, porque la convocatoria a proyectos ya está y pueden llegar a estar operativos a partir del 2024. Nuestro país ha trabajado mucho en temas de innovación. La complementación entre el sistema público y el privado, el sector público y el privado, ha generado un ecosistema bien interesante. Y queremos anunciar la creación de un laboratorio abierto con la empresa Microsoft, con desarrollo de inteligencia artificial e Internet de las Cosas, que se va a instalar próximamente en el LATU. Para que se hagan una idea, es el tercero de estos laboratorios en el mundo que se instala afuera de los Estados Unidos de América. La descentralización, palabra que me habrán escuchado decir más de una vez en este discurso, ha sido una constante en este gobierno, también en la accesibilidad. Antel cubrió el 94% de los centros educativos con banda ancha en el marco del Ceibal. Para que se hagan una idea, al 2019 era el 31%, o sea que se triplicó la conexión en los centros educativos. Al mismo tiempo se llegó con fibra óptica a 74 localidades del interior y a lugares de zona metropolitana que no se habían tenido en cuenta, como Casaballe, La Capuera, Cerro Pelado, entre otros. Al cierre del 2022, el 97,4% de los servicios de Antel están cubiertos por fibra óptica. Además, se llegó a 88 poblaciones rurales que obtuvieron servicio donde no había internet ni telefonía. La LUC siguió dándonos libertad. La portabilidad numérica nos dio derecho a mantener nuestro teléfono. Generó espacio para mayor competencia. Las compañías debieron apostar a mejorar las ofertas para sus clientes. Antel creció en cantidad de clientes, incrementó su participación en el mercado y, como si fuera poco, observó una baja considerable en sus tarifas. El próximo paso es la subasta de 5G que se va a realizar este año. La descentralización también tiene que ver en la coordinación de obras con los distintos departamentos. En el 2022 la UPP alcanzó un récord de ejecución de obras en el interior. De la misma manera que Antel, la UTE hizo un gran trabajo para llegar a aquellos uruguayos que no tenían acceso a luz eléctrica. Recuerdo cuando José Luis Falero estaba en la UPP, me trajo un número de 2.000 y poco uruguayos que todavía no tenían luz eléctrica y están detectados a lo largo y ancho del país. Creo que el año pasado llegamos a 800 y pico de esos uruguayos y se prevé continuar llegando a esos hogares alejados. La UTE pretende una inversión de 230 millones de dólares este año. El crecimiento económico al cual hice referencia al principio del discurso se debe en gran parte gracias al máximo histórico que alcanzaron las exportaciones uruguayas. Superaron los 13.500 millones de dólares y de esos 13.500, 10.000 significan el sector agroindustrial. La carne bovina creció un 5% respecto al 2021, la soja el doble del 2021, los lácteos un 21%, el arroz un 31%. Yo creo que ya no hay nadie más en nuestro país que ponga en duda que si al agro le va bien al país.
Nuestro gobierno va a estar para dar soporte a esa familia rural que debe enfrentarse a condiciones climáticas impredecibles, como la sequía que estamos padeciendo en estos meses. Le pedí al ministro de Ganadería que me haga un listado de las medidas y no lo quiero aburrir más. Pero básicamente las medidas van desde habilitar el pastoreo en rutas, una línea de apoyo a los productores de los rubros ganadería, lechería, horticultura y fruticultura y agricultura en todo el territorio nacional. El Ministerio de Ganadería aportó más de $1 millón a las intendencias para que tengan apoyo al sector mediante medidas específicas. Usuarios del microcrédito rural pueden solicitar refinanciaciones y aplazar el pago de amortizaciones. MIPYMES del sector pueden acceder al Sistema Nacional de Garantías, al SIGA. Se extendió el periodo de vacunación contra la aftosa. Se ayuda a los microproductores a la compra de raciones con un subsidio del 75%. Se prorroga el vencimiento del BPS. Se mantuvieron estables las tarifas, la renta de colonización. UTE redujo un 15% el costo de energía eléctrica a quienes riegan. La ANDE ofrece una línea de crédito para apoyo, para gastos o inversiones. La OCE está acercando el agua potable para consumo humano. ANEP autorizó que se utilicen sus predios para pastoreo. El Ministerio de Defensa dio apoyo coordinado junto con el de Ganadería para limpieza de tajamares y aguada. ANCAP destinó 10.000 litros de gasoil para estas tareas. El Banco Central autorizó a bancos e instituciones de intermediación financiera a extender por hasta 180 días los vencimientos de crédito a plazo fijo y préstamos, etcétera, etcétera. Estamos convencidos que con el apoyo necesario nuestros productos pueden competir en los mejores mercados. Hoy podemos decir que Uruguay es un país más abierto al mundo de lo que era en marzo del 2020. En 2022 se trabajó en apertura de mercados. Se culminaban las negociaciones para habilitar 33 nuevos mercados para el ingreso de nuestros productos. Colza a Chile, trigo a Ecuador, arroz con cáscara a Guatemala, arándanos a Israel, cítricos a Perú, carne bovina y ovina a Egipto, a Macao, lengua bovina a Japón, nueces pecan al Reino Unido, entre otros. Otro gran motor, como es el turismo, en este enero marcó un punto de inflexión en la recuperación de la actividad. Este ha sido de los sectores más golpeados por la pandemia, en el cual los empresarios y trabajadores demostraron una enorme resiliencia. El Gobierno, en coordinación con la Cámara Uruguaya de Turismo, generó un importante apoyo durante la crisis y ahora hemos tomado medidas para potenciar la recuperación. Los turistas que ingresaron al país en enero del 2023 superan en un 10% a los que ingresaron en enero del 2019. Como comprometimos en la campaña electoral, estamos haciendo todo lo posible para que nuestro país esté más abierto al mundo y que alcance a firmar acuerdos comerciales que nos faciliten el intercambio de nuestros bienes y servicios. En julio del 2022 terminamos el acuerdo de factibilidad en conjunto para firmar un TLC con China. También en el 2022 presentamos la solicitud de adhesión al Transpacífico, al Tratado del Pacífico. Algo que quizá no ha sido muy difundido, pero es un acuerdo comercial importante en lo que hace a productos de nuestro país, es al acordado con Brasil en materia de zona franca para desgravar inmediatamente del arancel externo común de todas las mercaderías incluidas en el acuerdo de complementación económica con ese país. Hace poco tiempo estuvo aquí el Nobel presidente de Brasil. Tuvimos una reunión que no solo fue de cortesía, fue de trabajo, con temas puntuales, con temas que hemos hablado aquí en esta casa con ustedes y se nos han reclamado.
podríamos separarlo en dos. La primera referente a obras. La hidrovía Las Lagunas, que es una obra enteramente a realizarse en territorio brasileño. Un nuevo puente Yaguarón, entre Río Branco y Yaguarón. Y poder tener el aeropuerto binacional de Rivera. Por otra parte, hablamos de la necesidad de abrirnos al mundo y, por supuesto, que con Brasil, Argentina y Paraguay tenemos mucho más espalda. Lo que no podemos es quedar rehenes de la inmovilidad. Y por eso al presidente Lula le propusimos que si Brasil avanza, seguramente por su dimensión económica y demográfica, con peso internacional, si llega a acuerdos, Uruguay va a proponer sumarse. Y le propusimos que si Brasil, ni Argentina, ni Paraguay llegan a acuerdos y Uruguay lo hace, vamos a mirar para el costado y ofrecerle a nuestros socios del Mercosur de salir de este corsé que tenemos en una de las regiones más proteccionistas del mundo que perjudica, entre otras cosas, a los uruguayos. A lo largo del discurso he hablado del crecimiento económico, de un aumento del empleo, de finanzas equilibradas, del cumplimiento de metas fiscales, del apoyo creciente a los más vulnerables. Hemos demostrado que con dedicación, esfuerzo y respeto por el dinero de los uruguayos se pueden conjugar todas estas cosas. Hoy queremos anunciar otra acción más. A raíz de las pautas mencionadas, de las pautas anteriores, estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable. Para ser claro, abundan los ejemplos. Una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. De esa es la gente que estamos hablando. Todos sabemos el esfuerzo que realizan estos uruguayos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. De hecho, el impacto mayor del ajuste fiscal del 2017 fue disminuir las deducciones que puede hacer una persona al pagar el IRPF. Por eso el primer paso es aumentar las deducciones con el foco principal en los trabajadores contribuyentes del IRPF de menores ingresos y con los trabajadores que tengan hijos a cargo. Después tendrán el documento porque hay decretos firmados y hay proyectos presentados ya en el Parlamento. Pero a modo de adelanto, se va a aumentar la deducción del 10% a 14% a aquellas personas con ingresos menores. Se va a aumentar la deducción por hijo de 13 BPC a 20 BPC, manteniendo la duplicación en caso de hijos con discapacidad. Se va a aumentar el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario. Se va a aumentar el crédito por arrendamiento de 6 a 8%. Para que se hagan una idea, estos cambios en la deducción del IRPF van a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63.000 uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF.
Con respecto al IAS, como comprometimos en campaña electoral, empezamos a desandar ese tributo. Estos días específicamente me fijé en el compromiso por el país cuál había sido el término utilizado. Y por eso, para desandar este tributo en esta primera etapa, vamos a aumentar la jubilación mínima a partir de la cual se paga el IAS. Se propone aumentar el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC. Al mismo tiempo, aumentar el crédito por arrendamiento al 8%. Con estas medidas, cerca de 20.000 personas dejan de pagar también este tributo. También estamos proponiendo un conjunto de medidas que profundizan los beneficios que hemos otorgado a las micro y pequeñas empresas. Reclamo de algunos de los miembros de la coalición. Estas empresas que constituyen el corazón del motor económico de nuestro país. Toda la renuncia fiscal entre personas y empresas significan 150 millones de dólares. Y en lo personal estoy convencido de que además de los directamente beneficiados, que superan los 80.000, que no van a pagar, más los otros beneficiados parcialmente, se va a generar un proceso virtuoso, que es un proceso de mayor consumo y por ende de más dinamismo económico. Y convengamos que la mayoría de estos uruguayos que se van a beneficiar es para comprar el almacén, para pagar las cuentas, para comprarle ropa a los hijos, es para la cotidiana, no es para bonos del Tesoro, ni para hacer grandes ahorros, ni irse a veranear al extranjero. Estamos hablando de gente Entonces, hoy quedan 730 días de gobierno. Y hoy el gobierno viene aquí con la tranquilidad de estar cumpliendo lo que comprometió. Hoy podemos decir que el camino transcurrido es el correcto. Por supuesto que no ha estado exento de piedras y de complicaciones. Y además hoy con certidumbre le podemos decir al país todo que el camino a seguir está claro. Está claro a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes. Quienes tenemos una profunda vocación humanista, quienes entendemos el individuo como el centro de toda nuestra tarea, no podemos estar ni satisfechos ni conformes mientras haya niños viviendo en la pobreza, mientras sigan habiendo familias viviendo de manera no digna, mientras hayan uruguayos que no pueden vivir de su trabajo, mientras falte un medicamento para tratar una enfermedad, mientras sigan existiendo actos de violencia, mientras no podamos soltar todo nuestro potencial porque el mundo no ha terminado de abrírsenos para así poder mejorar el trabajo de los uruguayos. ¿Cómo estamos? Con la ilusión intacta. Con optimismo basado en la realidad y en los resultados obtenidos hasta el momento. Aquí está el gobierno. Aquí estoy yo, como desde el 1 de marzo del 2020, para hacer todo el esfuerzo posible
para que los uruguayos sean cada vez más libres, para que sean cada vez más prósperos y para que puedan vivir en una sociedad más justa y más solidaria. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias.